Hola, muy buenas tardes. Hacía un poco, aproximadamente un mes, Daniel y yo no estábamos conectados. Ahora estamos conectados nuevamente porque seguimos con el estudio de Mateo y vamos a comenzar el estudio ahora con Mateo 26. Lo teníamos pendiente pues para comenzar. Le damos muchas gracias a Dios y comenzamos nosotros ya a hacer este estudio, dándole gracias primero a Dios y por su infinita misericordia. Papá, ahora Amén. entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, muchas gracias por otro día más que tú nos has dado. Gracias por permitirnos conocerte. Gracias por darnos el privilegio de hablar y leer, escudriñar tu palabra. Ayúdanos y guíanos en el día de hoy a entender tu palabra. Ayúdanos a entender qué quieres comunicar a través de ella. Para aquellos que están escuchando, ábreles el entendimiento y para nosotros también ábrenos el entendimiento. Ayúdanos a entender lo que estamos hablando, leyendo y lo que vamos a indagar. Padre, no permitas que ningún espíritu de confusión entre en medio de nosotros. Espíritu Santo, guía nuestras palabras, nuestro entender. Ayúdanos siempre a escudriñar tu palabra, pero más que todo, a amarte a ti y a aumentar nuestra fe a través de leer tu palabra. Esto no es para gloriarnos nosotros, sino para honra y gloria tuya. Te pedimos que nos guíes siempre en todo lo que nosotros hagamos, más que todo cuando estemos hablando de tu palabra, cuando estemos escudriñando, cuando estemos hablando sobre ella. Gracias. Pedimos que en el día de hoy, aquellos que están escuchando, aquellos que están eh, viendo este video, que sea de bendición y ayúdalos siempre en sus hogares, en sus trabajos, en donde estén, que puedan conocerte a ti y que puedan demostrar un ejemplo, que es el ejemplo que tú has dejado, Señor Jesús, al morar, al venir a esta tierra y al dejarnos un ejemplo que fue caminar a esta tierra sin pecar. Ayúdanos siempre a ver las cosas del reino y a tomar ese ejemplo que nos has dejado, Señor Jesús. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén. Comenzamos entonces a leer Mateo, estamos a leer Mateo 26 para que escudriñemos y miremos a ver Dios qué nos va a mostrar a nosotros. Comenzamos con el capítulo 1, con el versículo 1 de Mateo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas esas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, aquí vemos de que desde que esto pasó, que estaba llegando la Pascua, lo que querían los judíos era prender a Jesús y estaban buscando el modo de asesinarlo por la palabra que él estaba enseñando y por lo que que por todo lo que él estaba haciendo, que por Y el pueblo judío creía que es que estaba haciendo algo blasfemando. contra, blasfemando, que estaba haciendo algo contra Dios. Y, Entonces tam- no veían la manera cómo hacerlo. y también, perdón que te Tranquilo, interrumpa Pablo, ahí, no pasa nada. que
que cuando hablamos de la Pascua es importante entender el significado de la Pascua judía. O sea, Correcto, la correcto. Pascua hoy en día que nosotros celebramos es, es aquella que es la muerte y resurrección. Nosotros celebramos como seguidores de Cristo, como cristianos, la muerte y resurrección Sí de es, Cristo durante esa Pascua, pero también los judíos celebran lo que es el Pesaj o la Pascua de ellos, que es una así de las es. festividades más importantes del judaísmo. Como hemos dicho, creo que en capítulos anteriores, los discípulos y Jesús y todos aquellos hacían esta palabra es un poco difícil para mí, peregrinación Sí, una peregrinación. hacia Jerusalén. Y Claro. todos iban allí a celebrar la Pascua, Sí, de diferentes que, partes de Israel todos iban y se congregaban en Jerusalén. exacto, y esto conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la Correcto. esclavitud en Egipto. Entonces era un evento que ellos tenían de por sí, que duraba 7 días. eh, y, y bueno, ellos celebraban toda la semana, celebraban lo que ellos, bueno, celebraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en De Egipto y Egipto, tenían sus claro, costumbres. porque estuvieron 400 años en esclavitud Sí, y ellos celebraron la liberación de su pueblo, del pueblo de Israel. Por eso lo celebran esa liberación que hubo, que es la fiesta de la Pascua. sí, exacto. Y entonces lo que hacían ellos era prácticamente lo celebraban por costumbre, por tradición y por festividad de esa libertad que Dios les dio a ser liberados de ese pueblo que los tuvo cautivos por 300 años. Entonces nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo eh, y es diferente, ¿no? O sea, es nuestra liberación de la muerte, del pecado, porque Correcto, cuando correcto. nosotros Es creemos en Cristo es nuestra. como la similitud, el Sí, comparable prácticamente, claro, porque al morir Cristo en la cruz del Calvario es el Cordero inmolado, sin mancha, porque ¿qué es lo que hacían los judíos? Ellos iban, ofrecían sacrificio y de lo mejor que tenían y lo sacrificaban. Entonces, por ejemplo, supuestamente llevaban corderos, que ellos decían que llevaban corderos, pero para ser sacrificados en el templo. Pero supuestamente ellos decían que eran corderos que eran pues lo más puro que tenían, digámoslo así. Y sí. los que tenían menos dinero, lo que hacían era comprar era palomas para ser sacrificados. Pero Jesucristo, y era para expiación de los pecados, no tanto para el perdón de los pecados. Aparte que celebraban la liberación del pueblo de Israel, pues también expiaban sus pecados a través de los sacrificios. Pero los expiaban, los cubrían nada más, no era que era un perdón. Y todavía lo siguen haciendo, el pueblo judío lo sigue haciendo. El pueblo sigue el pasaje. Pesach, que lo siguen haciendo año tras año, tradicionalmente, buscando el perdón de ese día que lo celebran o esa semana que lo celebran, cuando lo comienzan a hacer, es para ellos pedirle perdón a todas las personas que han ofendido, pedirle, perdonarle e incluso hasta de deudas que de pronto tengan con alguien, etcétera, etcétera. Pero Cristo, nosotros celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la salvación y la vida eterna que Él nos dio al entregar su vida por nosotros, al quitarnos esa enfermedad, porque es una enfermedad que Él vino a curar, ha sido la enfermedad del pecado. Ha sido la única cura. Él tenía Eso, el antídoto. El antídoto fue su sangre preciosa. amén. Y no solo enfermedades, muerte, ¿no? Porque Amén. el pecado significa Claro, muerte. claro, Eh, claro, así es. Al pecar nosotros teníamos que morir, pero
no ha sido así porque Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros Claro, y nos ha amado tenía siempre. un plan perfecto con nosotros de que al pueblo, pues, pueblo de Israel, el pueblo judío, al rechazarlo cuando él vino, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, como no lo recibieron, pues nos dio ese privilegio de nosotros ser prácticamente el injerto en el pueblo de Israel para salvación y vida eterna que nos la ofreció, gracias a Dios, porque nosotros estábamos todos destituidos de la gloria de Dios e nuestro fin era muerte, muerte y destrucción. Y Él vino a poner ese sello en nuestras vidas porque Él dice que nos compró a precio de sangre. Entonces, puso ese sello y el Espíritu Santo en nuestros corazones para nosotros tener esa salvación y esa vida eterna. Amén. Seguimos entonces, papi. Jesús es ungido en Betania. Eh, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Hay que ver aquí que es que Jesús estaba en casa de un leproso. Que, o sea, no, que Cristo haya ido, me imagino que a comer a la casa de un leproso. Entonces, se hace bien peculiar, de que eh, haya ido a la casa de un leproso. ¿Por qué? No sé, tal vez fue a sanarlo o qué. Vino a él una No mujer con un sabemos. vaso de... ¿Ah? Sí, que no sabemos y también que quería ver dónde quedaba Betania. Queda al lado de Jerusalén, muy cerca de Claro, Jerusalén. sí, sí, sí. Y ahí podemos ver que es por la parte más o menos como más central cerca de Jerusalén, Betania. Ahí está, Sí, completito. Y está bien pegadito a Jerusalén, papá. Está bien sí, es pegadito a al lado del Jerusalén. Monte de los Olivos. Exactamente, ahí lo Sí, dice, o sea pegadito al que Monte de bien los cerca. Olivos. O sea que Sí, salió está de ahí cerca. Jerusalén, Correcto, eh, como para entender aquí, salió de Jerusalén, se fue para Betania, queda muy cerca. claro, sí. Durante estas festividades, durante la Pascua. Claro, están en la paz, en la Pascua. Entonces vamos a ver, porque dice, estando Jesús en Betania en casa, estaba en la casa de un leproso. Los leprosos en ese entonces la gente no se le acercaba a los leprosos porque eran inmundos y Sí. tenían que estar fuera de la ciudad. Los mandaban fuera de la ciudad por un largo tiempo para poder hasta que se curaran. Pero aquí yo vemos que estaba en la casa de Simón el leproso. Entonces hay que mirar a ver qué fue lo que pasó. Porque ahí dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Él estaba comiendo con Simón el leproso. ¿Qué habría pasado de ser leproso? ¿Fue leproso o estaba leproso? No sabemos. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haber sido vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Esta mujer, la Biblia creo que en otra parte dice que esta es María, creo que es María Magdalena, que fue la Creo que hay que, Lucas, aquí dice creo Lucas que 7:37. Lucas, sí, miremos a ver en Lucas, porque Lucas nos lo va a decir. 7:37, 38. Ok. Ok, en Lucas dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás Ah, de él a sus pies. entonces Jesús Sí, estaba en la casa de un fariseo. claro, pero Simón el fariseo. claro, Jesús en el hogar de Simón Y el en fariseo, Mateo dice Simón el Simón, leproso. Entonces Simón, el fariseo era leproso. Simón era el fariseo. fariseo, claro, si vamos a investigar y a mirar bien, pues
vemos la connotación, ¿no? Que qué bueno saber esto, ¿no? que Que era un Jesús, fariseo. que Jesús ve que era un fariseo y que también la mujer era una pecadora. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Sí. O sea que Jesús estaba comiendo con Simón, el leproso, el fariseo. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Cómo supo ella que Jesús estaba allá? Entonces yo creo que es que había mucha gente siguiendo a Jesús. Jesús nunca estaba de incógnito, nunca estaba escondido absolutamente de nada. Que me imagino que todo, cuánta multitud no estuvo siguiéndolo y cuánta gente no lo invitaba a la casa y cuánta gente no, inclusive los apóstoles pues estaban con él. ¿Ok? Sí, Entonces, volvemos a Mateo 26, donde dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque era un vaso de alabastro de perfume de gran precio, era un perfume muy caro, que en ese entonces se pudo haber vendido. Dicen que creo que en una parte dice que se pudo haber vendido por 400, no sé, por un valor de 400 algo, que quiero yo sí mirar a ver por cuánto valor, porque era de y gran fue precio. también creo que Judas había dicho, porque él era el tesorero, ¿no? Sí, pero es que aquí dice que los discípulos, Sí, pero los puede ser que en discípulos, Lucas, si vamos a Lucas vamos a ver, busca 7:37, ver, Lucas, a de ver qué nos dice. pronto, de pronto está ahí. Es una mujer de la ciudad estando detrás de las sus pies llorando cuando vio esto, el fariseo. Entonces, eh, Claro, pero no dice, no no, dice, no sí, dice. pero hay una parte, tal vez en Marcos, Papa. Si tú buscas Marcos, puede haber estado ahí. Si buscamos en Marcos, Marcos 14:3, ok, a ver qué nos dice Marcos. Pero pero estando él estando en en él en Betania, en casa de Simón, él también dice el leproso, ¿ves? Entonces, si era fariseo y leproso, vio una mujer vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Aquí lo especifica más, nardo sí, puro. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios. Ahí está. O sea, un sí, perfume carísimo que ella quiso derramar sobre la cabeza del maestro. Increíble, ¿no? sí, Increíble. Entonces aquí dice, sigamos a Mateo, dice en Mateo 10, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Esto es para los que dicen que los de la superprosperidad, que dicen que ser pobre es maldito, papi. sí. Y aquí dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no, no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Aquí estaba ya realmente eh, prediciendo su muerte. Ya la Pa, estaba. ¿Mm? sí, 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 ahí, lo que decía Juan 12:3 también tenemos más contexto, mira. Entonces María, entonces sí era María Magdalena, ¿ves? La pecadora. Tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, o sea, no sobre su cabeza, sino sobre los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, o sea, sus cabellos sirvieron como para suavizarlos a sus pies, enjuagándolos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí dice uno de sus discípulos. Esto está en San Judas Juan. Lucas dice que los discípulos. Marcos dice que los discípulos. Y aquí y dice Juan. que, y Juan dice que uno de sus discípulos que era.
porque él era el tesorero. Judas Iscariote, hijo de Judas. Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, Sino sino porque porque era era ladrón. ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Sí, ya. Increíble, pa, increíble. Yo sí lo había leído en algún lugar. Claro, Yo decía así, es que que era eso es lo Juan. bueno de la Biblia, porque a ver, que si por ejemplo estamos nosotros tres reunidos en un sitio y uno en la reunión, uno lo cuenta de una manera, el otro lo cuenta de otra manera y yo lo contaré de otra manera, pero al final estamos los tres contando la misma historia, pero desde diferente punto de vista, pero la historia es veraz, Sí, no hay exacto. confusión, no hay Uno, confusión. uno explica palabra con bueno, ahí mira qué interesante como desglosamos. No sabíamos quién era la pecadora, nos No, enteramos que era María, no correcto, sabíamos que Simón era fariseo, después nos correcto, enteramos y no sabíamos que quién era el que había dicho esto y cuánto valor tenía, 300 así es. denarios, y después fue Judas. Entonces ya entendimos más y más y más. Claro, claro, y vamos bien. Y el por qué fue Judas, o sea, fue Judas el por qué lo dijo. Sí, Maravilloso, exacto, porque ya era ladrón, o sea, que ya el claro. corazón de él se había No, torcido. ya estaba contaminado, tenía un corazón totalmente contaminado. Y era apóstol. Sí, Por eso no nos tenemos que muchas veces, si no ponemos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo solamente, las demás personas, por muy santas que se vean o crean ser, hasta nos pueden traer confusión y nos pueden apartar de la verdadera fe. Por eso tenemos que tener cuidado, como dice la palabra, maldito el hombre quien confía en el brazo del otro hombre. Y entonces por eso es que tenemos que tener mucho cuidado por eso es bueno escudriñar la palabra, porque la palabra te da el entendimiento y el discernimiento espiritual. Entonces vamos amén. A Mateo 26:13, que Jesucristo dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está ha hecho para memoria de ella. O sea que Dios, Cristo mismo, deja este precedente como para que esta connotación y por más de 2000 años ha estado y nunca va Sí, a ser borrada no, para para cómo esta mujer que Cristo tuvo tanta misericordia de que Cristo tuvo tanta misericordia de ella, su mayor agradecimiento no le importó el valor tanto de que tenía las cosas, eso lo hizo caso omiso a sus pertenencias, digámoslo así, porque fue algo que ella consideró muy valioso, pero ¿qué fue lo más valioso? ¿A quién se lo dio? Se lo puso a los pies a Jesús, porque es que en ese entonces, si vamos a leer mucho más adelante, vemos que es que la tradición judía era que cuando alguien visitaba la casa de un judío o de otra persona, no iba de visita, lo primero que hacía era cuando entraba a la casa es quitarse las sandalias y lavarle los pies. Los siervos que tenía las personas donde se iba a visitar, pues lo primero que hacían era lavarse en los pies. Y esta mujer lo hizo con su perfume. Entonces eso es una cosa maravillosa, que si seguimos leyendo, eh, eh, vamos a seguir mirando Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los Espera, principales sacerdotes. Ah, perdón, es que estaba investigando una cosa es algo interesante porque dijimos que era María, pero María la pecadora, María Magdalena, yo María, creo. no, ¿O cuál María sería? María la hermana de Marta y Lázaro. No era María Magdalena. Es interesante porque aquí lo estoy leyendo. Dice, Ok, los evangelios no se ponen completamente de acuerdo y la tradición ok, posterior ha mezclado a ok, varias mujeres. Vamos por ok, partes.
¿Quién era la mujer que ungió a Jesús? Hay cuatro relatos de mujeres que ungieron a Jesús y se suelen dividir en dos grupos. La primera, la unción en Betania, poco antes de la crucifixión. En Mateo 26 6 al 13, lo que estamos leyendo. En Marcos 14 3 al 9, lo que leímos. Y Juan 12 1 al 8. El lugar es Sí, Betania, casa de Simón el leproso, en Mateo y Marcos. Y en Juan, si vamos a Juan, dice Juan 12, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había muerto, había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. amén, amén. Y le hicieron allí una cena. Marta Sí, servía sí, y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Entonces dice, sí. em, en Marcos, vamos a Marcos y dice Marcos 14 Pero es que que si es tú ves, dice que una mujer que oyó que en él casa de estaba, Simón el que leproso. Vino una oyó. mujer, sí, Entonces, una cosa es que él estuvo en Betania. La otra es que ahí está, que estaba en casa de Lázaro. Y aquí dice que era Simón. Simón no es Lázaro. Y dice Simón el leproso y Simón el fariseo. Y Lázaro no era fariseo. Y entonces ahí es donde yo difiero de que yo creo que debe de ser, papi. Yo creo, pa, que debe pero de ser. Lázaro pudo haber estado ahí. Sí, pero pudo haber sido, pero como ahí dice en casa de Lázaro, entonces Lázaro, ¿cómo pudo haber estado ahí? Y en si No la dice en casa casa de era, Lázaro, ¿no? ¿Dónde leíste no tú? Mira a ver. ¿dónde estaba Lázaro? Vino ¿Dónde Jesús a estaba? Betania. Ok, ok. Y No a quien dice en había casa. resultado le hicieron allí una cena. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Uno de Entonces los que María, estaban. sí, Sí. entonces María, entonces sí puede ser María de Betania, Pues dice aquí, hermana de Marta y eh, Lázaro. eh, en Juan 12, lo que estamos leyendo aquí, sí identifica a la mujer como María, la hermana de Marta y Lázaro. No dice Claro, que sea María Magdalena. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Esta María es distinta de María Magdalena, aunque ambas se correcto, llaman igual. correcto. Es que en ese entonces como que muchas mujeres se llamaban María, como Sí. ahora, todo el mundo es María y María y María. Entonces, en Lucas 7 36 al 50, la mujer pecadora, mucho antes de este episodio, era una mujer pecadora que llora a los pies de Jesús, los unge y los seca con su cabello. Claro, Ella también enjuaga. era María. También, Perdón, no se menciona que era. Esta mujer tampoco es llamada María Magdalena, pero muchos siglos después algunas tradiciones las fusionaron. Ok. Entonces, María de Betania, por lo que leemos aquí, entonces María, sí, parece ser que es la hermana claro, porque de estaba Marta servía, Marta y entonces ¿dónde Lázaro. está María? Apareció María entonces con el perfume. Si lees más abajo, poniéndolo en el Sí, contexto, entonces María tomó una libra de perfume de nardo, porque ahí dice, entonces María tomó, o sea, María ya estaba ahí, porque Marta servía y María fue la que tomó el perfume sí. y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿Ah? Pues sí, sí, es que, bueno, es algo, digamos, un poco irrelevante, pero sí, sí, sí se supone que esta María es la hermana de Lázaro y Marta y no María Magdalena. Claro, 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 claro. Entonces prácticamente sabemos qué es lo que está,
qué es lo que está pasando. Pero, pero miramos Mateo, si miramos a Mateo, ¿dónde 26. vamos? En el 26, em, Judas, o vamos para el 14, Mateo 26, 14. 14. Sí. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. O sea, ya tenía su corazón entenebrecido. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, cómo Jesucristo sabía que eso ya estaba pasando, ¿no? Increíble, desde un Pues comienzo. cuando los cogió él entre los discípulos ya sabía, cuando dijo eh, aquí, eh, eh, tomad, comed, esto es mi cuerpo, se lo dio a todos, no dijo, Claro, ah, claro. pero Judas no. Eh, Claro, pero ahí y dice, y mientras dice que se lo dio a sus discípulos, pero dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed y de ellos y de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo, aunque lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, simplemente tenemos que mirar de que Jesucristo, él, él compartió, aún sabiendo de que lo iba a entregar, porque cuando lo iba a sí, entregar, él realmente Judas Iscariote, después de que sucedió esto, como dice aquí, que dice Judas ofrece entregar a Jesús, que dice, y buscaba oportunidad para entregarle. Entonces vamos a Mateo 17, que dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Mira que Jesús ya tenía todo preparado, el lugar que nosotros estuvimos allí, increíble. El lugar, pues nosotros estuvimos allá, lo decimos porque Daniel y yo estuvimos en Israel, y entonces visitamos estos lugares. No que estuvimos, no que estuvimos ahí en eso. Ok. Entonces dice, ¿dónde, le preguntan los discípulos, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre. Mira qué específico fue Jesús, papi, que el ujú, Espíritu Santo hace cierto hombre, ya le había hablado y dicho qué hacer, porque dice ahí, id a la ciudad cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. nosotros Perdón, estuvimos ahí, en esa eh, casa, en esa es la casa, supuesta casa. la supuesta casa, y estos hombres, y este hombre, papi, ya sabía a Sí, los apóstoles, porque si los discípulos fueron y le dijeron eso, y él solamente cayó e hizo lo que le fue encomendado. Y aquí dice en el 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahí está, pa. Esto fue antes de, de compartir el pan y el vino. sí, pero yo creo que todavía él no se había ido. ¿Quién? Judas. No, Judas estaba ahí. Claro, todavía estaba estaba ahí, ahí. Es que vas a ver que ahí estaba. Ahí dice, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar porque se lo dijo a ellos. Entonces, ahí sí, estaba. ahí estaba. Claro. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato,
ese me va a entregar a la verdad, pero mira, papi, el que mete la mano conmigo en el plato. Entonces tengamos eso en cuenta. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Tremendo, pa. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Si él dijo, soy yo Señor, y Cristo le dijo, y el maestro le dijo, tú lo has dicho, ¿qué habrán pensado los otros discípulos, apóstoles? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué habrá pasado ahí? O sea, que habrán Pues dicho, es oye, que hay este va a otros entregar al comentarios, maestro, es este es, y está aquí comiendo con nosotros. Qué pero tenaz, no qué sé, duro no, eso. sí, no sé, porque igual en Juan, Porque eh, en, dice, y mientras en comían, los tomó otros Jesús el pan. evangelios, ¿Qué dicen en los los otros? otros Miremos a ver, papi, busca tenemos menos, Lucas. Bueno, pa, según Lucas, qué podemos decir en Lucas? ¿Qué es lo que dice? Ah, pero ahí dice, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, ahora estaban todos, y les dijo, cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, toma esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la cena, tomó la la copa, copa. diciendo, esta copa es el nuevo pacto. O sea, cenaron. Entonces después dice, en mi sangre que por nosotros se derrama, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Entonces, la, ahí vamos donde dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. De Pero es nuevo. que vea, estaban como tomando muchos tópicos, papi. Estaban aparte de eso. Sí, yo creo que es que yo creo que es como cuando uno está en familia o con amigos y uno hay conversaciones que uno tiene con el de al lado, pero los de allá también están Tienen teniendo otra una conversación conversación diferente, y los exactamente. de allá también otra conversación. Y Por eso me después gusta Juan le Lucas. pregunta, en el Evangelio de Juan, dice el discípulo amado, le pregunta, porque estaba ahí al lado, si vamos a Juan 12, eh, perdón, 13, es Ahí sí, está. aquí, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, el discípulo amado, Ese estaba es el Juan. recostado Juan. este es Juan, al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro. O sea, Pedro le hizo señas a Juan para que O sea, preguntase estaban ahí cerca. quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, Aquel que es. es. Y mojando el pan,
lo Lo dio a dio a Judas Judas Iscariote, hijo de de Simón. Simón. Y después del Pero se lo bocado, entregó, pero se lo, pero se lo dijo a Juan, no a todo el mundo, no a todos, es porque Juan interesante. fue el que le preguntó. Mira, es como todo, yo te pregunto, estaba recostado en el pecho de Jesús y Pedro le dice, pregúntale quién es. Y entonces Sí. Juan le pregunta, y Juan al preguntarle, pues Jesús le dice, no creo que Jesús le haya dicho ahí me imagino que todos estaban hablando y todos conversando, y Cristo le dijo a Juan, es a quien al que yo le dé el pan mojado. Y después del bocado, Satanás entró en él. Pero Exacto, entonces, aquí, no, es Lucas, ¿cuál era? 22. Aquí dice él, cuánto he deseado comer con vosotros correcto, esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que claro. no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. No beberé más del fruto de la vid. Sí, ¿Qué significa eso? pues yo creo que no va a haber más, o sea, No va a beber más vino. simbólicamente puede ser más del fruto de la vida es el vino, y Sí, se puede refiere al ser, vino. Sí, él dice que no va a beber, no va a tomar más, prácticamente ahí ya se dijo, yo no voy a tomar más vino. Estaba exacto, hasta tomando que el vino, reino de Dios venga. Sí, sea, vino. Pero yo quisiera saber, porque usualmente en ese entonces la vid cuando hacían la vid, no sé, tú te has dado cuenta o sabes, yo creo que sí, es de que traían la uva y la uva la aplastaban con los pies para sí, como que hacían un drenaje. Tiraban ujú, la uva y de ahí pasaba por unos filtros que hacían ellos como unos desagües y se filtraba la cáscara porque pisaban la cáscara y de ahí salía la vid, que es el vino, y se ponían unos odres. Unos odres son unas vasijas. Entonces al ponerse en las vasijas, muchas de ellas las fermentaban y muchas veces no, porque como existe el vino sin alcohol, porque al fermentarse se vuelve como alcohol, produce alcohol prácticamente, se fermenta. Al fermentarse es que la gente se emborracha. Entonces, este vino es un vino que no, ni tú ni yo sabemos si es un vino fermentado o no. Nosotros no, no lo pero sabemos. sí, sí, porque en el Antiguo Testamento sí se emborrachaban. No, claro, pero no sé hasta qué punto Y Cristo lo hacía. Porque no, mucha no gente creo saca que esta lo, disculpa. Porque no, mucha gente saca, yo pero bebo vamos a vino la porque palabra, pero Jesucristo bebía explicamos, vino. no, no, pero explicamos palabra con palabra. La palabra es muy clara al decir el emborracharse es pecado, Claro, 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 ¿ok? claro, Entonces, claro, claro. las personas que se emborrachan No no os entrarán, embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Ahí lo las dice muy claro, borracheras y el emborracharse claro, en las cartas de Pablo, los borrachos dicen no entrarán al reino de los cielos. claro. En el Antiguo Testamento también, como lo que tú acabas de referir. Eh, Entonces, yo no es, creo, lo que yo siempre he investigado es que no es el tipo de fermentación que se le hace al vino hoy en día, es mucho más liviano, más suave, más aguado, pero, pero bueno, en general eso no importa. Lo que importaba era que Jesús estaba diciendo que él no va a beber más vino hasta que venga el reino de Dios. Hasta que Ok, venga el reino de Dios, lo cual ok. es ¿qué? A qué se está refiriendo en tu perspectiva? Yo estaba aquí
mirando y dice en la última cena, según los evangelios, Jesús dijo que no bebería más del fruto de la vid hasta que lo bebiera de nuevo en el reino de Dios. Esto se encuentra en Mateo 26, 29, Marcos 14, 25 y Lucas 22, 18. La declaración tiene un significado teológico y escatológico profundo. Aquí dice, contexto de la Pascua, porque estaban en Pascua. La última cena era una celebración de la Pascua judía, donde el vino simbolizaba alegría y bendición. Entonces sí pudo haber sido. Al decir que no bebería más vino, estaba señalando que esa era su última comida terrenal antes de su pasión y muerte. Eso es correcto, eso es lógico. Segundo, anuncio de su muerte. Al afirmar que no bebería más hasta estar en el reino de Dios, Jesús insinuaba que su muerte era inminente. Estaba marcando el fin de su ministerio terrenal y el comienzo de una nueva etapa en la redención. Tercero, la esperanza escatológica. ¿Qué dice? La mención del reino de Dios apunta a un futuro cumplimiento, posiblemente refiriéndose a la resurrección, la segunda venida o al banquete celestial, porque dice que vamos a comer con él. Es un símbolo de la victoria final y la comunión definitiva con sus discípulos con sus discípulos en el reino. La En el cena de con- las bodas. sí, exacto, ahí lo dice clarito. En el contexto de la cena, Jesús transforma el significado del pan y el vino en su cuerpo y sangre. Al abstenerse de beber más vino, enfatiza que el vino de la Eucaristía ahora representa su sacrificio redentor, no solo una bebida común. En resumen, Jesús dijo esto para señalar el carácter único de su sacrificio eminente. Claro, porque es que la representación del vino fue su sangre. Al Sí, derramar su sangre ya no va a derramar más sangre, no va a haber más sacrificio. Hasta ahí llegó. Por eso es que también lo enfatiza de esa manera. claro. En Pero resumen, aparte pues de lo terrenal, material, de lo que es el vino en sí, yo lo veo como que él lo que está haciendo es diciendo, ok, el vino, el pan es mi cuerpo, el cual va a ser entregado, va a ser lacerado, va a ser maltratado, va a ser cortado. El vino es mi sangre derramada cuando efectúen ese ritual. sí, Eso quiere decir que no va a existir, no voy a beber más vino porque no va a morir dos veces. claro. Entonces, por eso es que yo lo veo desde ese punto de vista, de que escatológicamente, es una promesa de que es eminente su muerte como carne, pan, derramamiento de sangre santa y resurrección, al decir que en el reino de los cielos, que lo habla muy claro, que, que no será más eh, hasta que el reino de Dios venga, o sea, su segunda venida. Sí, yo lo veo más como literalmente lo que dice aquí, que prácticamente Jesús promete que volverá a estar con sus discípulos y compartirá Amén. nuevamente el vino. Algunos cristianos lo interpretan como una referencia a la segunda venida y el Lo que banquete pasa es que eterno. por Eso es ahí lo hay una que yo digo. canción, sí, hay una canción por ahí que no me gusta mucho que le dicen que vino celestial, que es Ujú. sacada prácticamente de esta referencia. No me agrada mucho eso porque entonces como el reino de los cielos es para tomar vino celestial, ¿cuál será el vino celestial? Eso es un invento del hombre que no es ni siquiera bíblico, vino celestial. No sé en la Biblia dónde dice vino celestial. Estaba yo mirando a ver, estaba yo buscando aquí en la Biblia, vamos a ver, dice vino celestial. No aparece en la Biblia. Es no aparece, pa. Entonces, eso no, por eso esa canción no me gusta, porque es una canción que está fuera del contexto. Pues en Mateo 26, 29 sí dice, si vamos de nuevo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, o sea, del vino, hasta Claro, aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. sí,
Es interesante, ¿no? Yo no tengo la respuesta. Es una pregunta que me hice, me pareció interesante esto. Eh, Va uno Pero es que, aprendiendo ¿qué va más a y más. haber? ¿Qué vino? El vino es un líquido y es un líquido y es algo material. Ujú. Y en la, En y cuerpo glorificado no se puede beber ni tomar, o bueno, no es que no se pueda, sino que no se tiene por qué no, beber o tomar o no, comer. no, no, No va no a haber. porque no hay letrinas, no es que voy para el baño, no es que tengo dolor de estómago, eso no existe. Sí, Porque me imagino que lo que se come se automáticamente, no sé, la verdad, no, papi, no sabemos, esas son cosas que nosotros tenemos que, cuando lleguemos allá, allá nos vamos a sorprender. sí. Allá vamos a Sí, venir nosotros, hay muchas allá no veces, sabemos, no, no muchas podemos veces nosotros. nosotros inferimos y no sabemos, la verdad, yo no sé. Correcto, correcto, a veces nosotros nos hacemos las películas aquí y Cristo riéndose. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que estás hablando? Uno no sabe, uno es ignorante en eso porque no hay científico, no hay ser humano que sepa absolutamente qué es lo que hay. Si el único que se le dio esa sabiduría y esa visión y se le dio ese entendimiento fue el apóstol Pablo y ni siquiera él lo pudo contar. Mm. Entonces, las personas que ahora dicen que estuve por allá, que fui y visité, estuve en el No, pero cielo. también Juan y Pablo, pues. Claro, pero Juan lo que vio fue el Apocalipsis, fue realmente la revelación que Dios le dio de los últimos tiempos. No, pero también vio el cielo. No, Juan no, estuvo claro, claro, pero él dice en que el las espíritu. cosas, Pablo dice que hay cosas inefables que ni ojo vio ni oído yo, Sí. que no son reveladas al hombre, ¿no? A esta carne no le ha sido revelada a nadie jamás. Entonces, no sé, tendríamos que esperar a que llegue ese día, papi, a ver qué pasa en ese día, porque ni tú ni yo lo sabemos. Yo creo que lo que se está refiriendo esto para culminar aquí este punto es que se está refiriendo más a va a haber como, no sé si Espíritu Santo guíame en lo que va a decir. Eh, Pero es que, papi, no ponte es acá, un pues mira, nuevo dice, bebé pacto, de ella pero todos, es como porque una mira nueva arriba. comunión con Él en el cielo, Sí, 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 es que es correcto, como amén, una nueva amén, comunión. No es amén. como, es No, como una nueva, no, hasta que aquel en lo que amén, vea nuevo como amén. Es como vosotros. una celebración final de nosotros con Él, como que Una vencimos nueva con. comunión con Él, sí, Exactamente, exactamente, en el espíritu, con cuerpo glorificado. Porque es que mira arriba en el 26, en el 27, mira el 27 que dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. No le digo tú, no, todos, sí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. sí, Es el nuevo pacto, es la sangre, el nuevo pacto es la muerte, el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. sí, No existe otro pacto. Es el nuevo, el viejo fue el Antiguo Testamento. Este es el nuevo, porque Él dijo, os haré un nuevo pacto, mucho mejor que el anterior, porque el anterior tenía una cantidad de cosas que nadie podía cumplir, que era la ley, pa. sí, 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 Ahí está. Ok, y aquí dice, y mientras comían, porque aquí le dice a Judas, el que le no, entregaba dijo, soy yo, el 25. Entonces respondió ah, sí, Judas, el que le entregaba dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebían, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Si esta copa, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, también se la daría a Judas.
claro. Judas Eso tomó es lo que, doble pecado, o sea, doble, o sea, porque Judas, él mismo ahí quedó condenado, requete condenado, porque Judas, si se hubiese arrepentido, no hubiese bebido de esa copa. Hubiese dicho, no soy digno, Señor, de tomar de esa copa, si yo te voy a entregar. O me arrepiento, Señor, no, pero no tomó de esa copa. Sí, de qué interesante eso, pa, saber eso, porque dice, y habiendo, bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os sí, digo es que que esto desde también ahora, fos para Judas. claro, y dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hemos llegado la primera parte de Mateo 26 y llegamos prácticamente para después comenzar en Mateo 30, que es Jesús anuncia la negación de Pedro. Pero esa va a ser Mateo la segunda 26 parte, 30. Mateo Sí. 26 30. Ok. Entonces vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias. Espíritu Santo, gracias por redarguirnos, por enseñarnos, por amonestarnos, por guiarnos, por mostrarnos la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque, Espíritu Santo, porque tú nos das entendimiento, estás en nuestros corazones, estás en nuestra mente, limpia nuestra mente de todo pecado, de toda maldad. Ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estudiado tu palabra, tenemos preguntas, tenemos no dudas, pero tenemos es preguntas que hacernos, porque es grandioso lo que tú hiciste y lo que sigues haciendo por cada uno de nosotros. Te pedimos primeramente que perdón por todos nuestros pecados, porque sabemos que todos los días pues te faltamos, Señor, y queremos solamente pedirte que nos ayudes, porque solos no podemos. Fuera de ti, nada queremos, nada somos y nada deseamos porque tu palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces te ponemos, Señor, nuestros corazones, guíanos, ayúdanos, perdónanos, ayúdanos en nuestros empleos, en las escuelas, en nuestros trabajos, con nuestras esposas, en nuestro diario caminar. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Perdona de nosotros. Todo lo que hagamos, Señor, que no te agrada a ti, quítalo de nuestras vidas. Que nosotros, Señor, tengamos paz en nuestros corazones, que siempre estemos guardándonos para ti, haciendo tu santa voluntad, porque tu voluntad ya ha sido hecha en nosotros. Nos queda a nosotros, Señor, pedirte que nosotros hagamos tu voluntad y que la voluntad que nosotros hagamos te agrade a ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos guardes en nuestro diario caminar, donde estemos, donde vayamos y con quien estemos. En las noches, Señor, te entregamos nuestros sueños, te entregamos nuestro dormir, que tus ángeles acampen alrededor de nuestras vidas. Y para aquellos amigos que nos están escuchando, viendo, te pedimos por ellos, Señor, para que tú les des sabiduría, les des paz en sus corazones y que si no conocen de Jesús, Cristo los ama. Cristo los ama mucho y que le entreguen sus corazones a Él, sus cargas, sus necesidades, sus emociones, sus dudas, si están abrumados, atribulados, si tienen en sus corazones angustia. Pídale a Dios que se las quite y les dé esa paz. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que todo esto se haga, Señor, si es tu voluntad. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor. Amén y amén.